Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica que le ciñó con el cinto, que vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y la mostró él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitad sobre su cabeza, y sobre la mitad enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y lo echó él sobre el altar 7 veces, y cubrió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo sacerdotarse los hijos de Aarón, y le vistió las túnicas de ciñó y les aseguró las tiaras como Jehová había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo desmontó y confesó la sangre que puso sobre el dedo, sobre las muelas del altar, alrededor y sobre toda la altar, y echó de la sangre aquí y allá, y los santificó para que se paseara sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Después hizo que trajesen el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, como una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y los puso con la grosura y con las pandillas derechas. Después tomó
aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y lo que sobra de la carne y del pan lo quemarás al fuego. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El mandamiento dado. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción y el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Algo que la Biblia enseña acá es que cuando los sacerdotes iban a ser ungidos, había que tomar los sacrificios, los carneros y los corderos para el sacrificio, pero también había que traerlo a la puerta del tabernáculo y reunir la congregación. Porque la consagración de un sacerdote no es en secreto, es pública. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que nosotros somos ¿qué? Carta leída. El mundo tiene que conocer su vida, si usted es o no es consagrado a Dios. La gente tiene que saber que usted es un hijo de Dios. Por eso dice, reúne la congregación, que todo el mundo lo sepa, que vamos a consagrar a alguien que le sirva a Dios. Y queremos la unción. Si queremos la unción, necesitamos consagrarla. La palabra consagración significa separación para servirle a nuestro Dios. Y luego le dice el mandamiento, toma a Aarón y a sus hijos con él. Toma. Como quien dice, no es algo, porque algunos dicen, es que yo soy el que me tengo que preparar, yo tengo que quitarme todos mis males, tengo que... No, simplemente acercarnos a Dios, dejarnos tomar por su presencia y por su gloria. Dice algo importante, revisa el mandamiento que Dios le dio a Moisés para llevar a cabo la ceremonia de la consagración con Aarón y sus hijos. Ahora que el tabernáculo estaba ya terminado, era tiempo para llevar a cabo la ceremonia de la consagración de los sacerdotes. Declaraba el propósito de la ceremonia para que sean mis sacerdotes. Número 1, primero tenían que ser tomados. Y número 2, tenemos que tener conocimiento que somos y pertenecemos al Señor. Por eso el apóstol Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, a la carne lo vivo, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Ya que en Jesús, como un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Hay que recordar que el Señor dijo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay mucho que podemos aprender por analogía de esta ceremonia de consagración de los sacerdotes. Dios quiere separarlos para su propósito y voluntad, y Él utiliza estos principios para cumplir su meta. Reúne toda la congregación, dice, a la puerta del tabernáculo de la reunión. Dios dio una lista específica de cosas necesarias para la ceremonia de consagración y ordenó que toda la congregación de esta reunida fuera como testigos de esta ceremonia. No se haría en secreto. La consagración de un cristiano no es una consagración secreta. Por eso es que algunos se convierten a Cristo y cuando no lo hacen de corazón, quisieran que nadie se diera de cuenta que está viniendo a la iglesia. Ojalá nadie sepa que estoy yendo a la iglesia. Nos da pena hasta de la misma familia, nos da pena de los amigos. Si usted se convirtió a Cristo, si yo me convierto a Cristo, debo de hacerlo públicamente para que la gente sepa que me estoy consagrando de un mundo perdido al servicio de un Dios que vive para siempre. Amén. Moisés hace lo que el Señor ordena. Por eso dice, hay varias veces una repetición. Dice, y todo fue hecho como Jehová mandó a Moisés. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Todo el asunto de las cosas de la consagración era el plan de Dios, no el plan de Moisés. Hay que entender eso. La consagración de un pueblo pertenece al propósito y al plan de Dios. En algunas maneras, esta era un plan extraño para el pueblo. Había que sacrificar 3 carneros o 3 sacrificios, uno por el pecado. Había también otro sacrificio que tenía que ver con la consagración, y había otro que tenía que ver con el ofrecimiento en olor grato a Dios. Así que era algo extraño para el pueblo lo que iba a suceder. Cuando una persona se consagra a Dios, que de verdad se consagra, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo vemos? Extraño, raro, ¿qué le pasa? ¿Sí? Ya no es el mismo. La gente empieza a extrañarlo, a ver las cosas diferentes, aspectos preliminares de la ceremonia de la consagración. Primero empezaban con el lavamiento de los sacerdotes. Tocaba tomarlos y luego ¿qué? Lavarlos. No le dijo Dios a los sacerdotes, no le dijo a Moisés, dígale a los sacerdotes que vayan y se vayan bien. No, cójalos, tómelos y ¿qué? Y lávenlos. ¿Y saben que tenían que lavarlos? En la puerta del tabernáculo, a vista de todo el pueblo. Se cree que era un poco vergonzoso ya uno después de adulto, de viejito, que vinieran a lavarlo, a bañarlo, pero había que bañarlo, había que lavarlo, porque no es cuestión mía. Escuchen, no es cuestión mía, es cuestión de Dios, que empieza a limpiar mi vida con su gracia y su poder. Hace 8 días estuvimos viendo un texto con el cual lanzamos Ezequiel 36:25. ¿Se acuerdan de él? Dice, y esparciré amarillas sobre vosotros, y os digo